Bien, buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven por este canal. Para nosotros, una vez más, un privilegio estar aquí y poder usar este medio para llegar hasta ustedes. Que la palabra de Dios llegue a sus corazones. ¿Qué más podemos desear sino que Dios use estos instrumentos a la lectura, a la exposición de la palabra, para que sea su vida edificada? Y para los que aún no conocen al Señor, bueno, pueda esta palabra ir tocando la puerta de su corazón y que ella encuentre cabida algún día en ella. Hoy quiero compartir con ustedes como un complemento del último mensaje que les prediqué, y esto es el propósito de Dios para la vida del hombre en general, la vida del hombre en general. ¿Sabe? Cuando uno está en el pastorado, muchas veces, muchos jóvenes, por lo general los jóvenes, le preguntan a uno, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y en eso uno dice, bueno, si alguien hace tal pregunta, primero es porque cree que Dios existe. Uno. La segunda causa que está implícita en la pregunta es que Dios interviene en la vida de tal persona. Y la tercera es que esa persona quiere que Dios se agrade de la vida o de las decisiones que tome en su vida, el camino que decida, por el cual decida andar. Y eso es verdad. Y eso no es del mundo en general, sino solamente de un grupo muy particular, lo llamado los escogidos. Vamos a llamarlo así, los escogidos. La última vez, cuando tocamos el caso de la salida del pueblo de Israel de Egipto, decíamos 5 aspectos que sucedieron del propósito por el cual Dios los sacó de Egipto. Y eso puede ser la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para su vida en forma global, en forma genérica, está en estos 5 pasos. 1, la voluntad de Dios es darle libertad. Eso es lo primero. O sea, para eso vino Jesucristo. Para eso Dios descendió y dice, he descendido para liberar. O sea, sacar a su pueblo de la cautividad de Egipto. Igualmente, en el caso nuestro, para sacar nuestras vidas del engaño o de la cautividad en la cual se encontraba. Primero. Segundo, para darnos paz, porque nadie puede conocer la paz que Dios da, a menos que venga por medio de Cristo. Por eso Él dice claramente, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Así que no es la paz que una tarjeta de crédito pueda darla, o no es la paz que una nacionalidad pueda brindarle, o un pasaporte pueda brindarle. No, no estamos hablando de esa paz. Estamos hablando de la paz con Dios que solamente Cristo puede dar. Lo tercero es que Dios quiere ser conocido, y para eso, como el hombre está incapacitado de conocerle, Dios se revela al hombre. Para eso Dios, entonces dice la palabra que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y también ahora nos ha hablado por el Espíritu Santo. Entonces Dios habla al hombre, ¿verdad? Porque Dios es quien llama al hombre. La cuarta persona es que, perdón, la cuarta etapa o la cuarto aspecto de esta voluntad de Dios general es que el hombre pueda ser un verdadero adorador. Porque mire, hay mucha gente que puede decir voy a adorar, pero no se puede adorar a Dios sin conocer a Dios. O sea, se puede hacer el esquema de una adoración, pero realmente no tiene sentido. Es una adoración banal. La única adoración que tiene significado, valor, tiene pertinencia, tiene alcance, es aquella que hace un hombre, una mujer que ha conocido y que adora en el temor de Dios, que ha conocido a Dios por medio de Jesucristo y que tiene temor de Dios. Y por último, es que Dios, la voluntad de Dios es que a esos que Él ha escogido, quiere que sean testigos suyos donde quiera que estén. 1, liberarlo. 2, darle paz. 3, que le puedan conocer, darse a conocer. 4, que le adoren. Y 5, que puedan ser testigos suyos donde quiera que vaya. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ayer, después del culto alguien preguntó, pastor, ¿y cuál es la voluntad específica de Dios? Digo, bueno, esa pregunta es muy, muy buena, pero quizás
pudiéramos abordarla en el texto de 1 Corintios 12, ¿verdad? Cuando habla de los dones espirituales. Cada manifestación del Espíritu es porque Dios quiere usarlo bajo esa manifestación del Espíritu, o en la enseñanza, o en la predicación, o en el pastorado. Pero para todos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Dios tiene un propósito. Ahora bien, el principio de la voluntad de Dios estaba voy a resaltarlo, desde el origen, desde la creación del hombre, desde el primer Adán, vamos a hablar así, era que el hombre pudiese reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Eso fue lo concebido. ¿Por qué? Vamos a leer en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hay dos palabras en hebreo que son muy importantes aquí. Una es Tselem, que significa imagen, y Demut, que significa semejanza. La imagen tiene que ver con la autoridad delegada, la autoridad que Dios le da. Dios es Adonai, es el Señor de toda la creación. Él es el que domina, el que determina la vida y la muerte de cada uno de los seres y de todos los elementos de la creación. Pero Él ahora dice, la última obra de la creación, en el sexto día, voy a hacer al hombre. Y el hombre va a ser quien me va a representar. O sea, va a tener mi autoridad. Lo segundo que muestra el pasaje cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es que también va a mostrar las virtudes de Elohim, del Dios Trino. Va a mostrar exactamente el amor, la ternura, el cuidado, la protección, todo lo que son virtudes de Dios, va el hombre a transmitir. Pero claro, cuando nosotros estudiamos este pasaje, vemos que el hombre caído, después del capítulo 3 de Génesis, vemos que el hombre cae en desgracia, en desobediencia, en maldición, en pecado, es sacado del huerto del Edén, vive como nómada, en fin, su vida es un desastre, se aleja de Dios y se aleja y se aleja y se aleja de Dios, hasta el extremo, tan lejos de la luz que toda su vida es tiniebla. Toda su vida es tiniebla. Esa es la condición del hombre caído. Entonces, esa imagen y esa semejanza de Dios ya no la refleja como Dios la concibió que él la reflejase, sino ahora la refleja como un hombre caído. Por eso es que usted ve que el hombre hoy día es un depredador. Es considerado el depredador del ecosistema. O sea, el depredador, el que, ¿cuántos seres o animales, verdad, han estado y están extinguidos porque han sido cazados, porque han sido muertos? ¿Por quién? Por el hombre. El hombre ha destruido porque tenían cierta característica de salvajes, de depredadores, pero el hombre vino y los destruyó a ellos. ¿Cuántas veces nosotros vemos al hombre que ha talado y ha quemado la selva por qué sé yo, por extender carreteras o por extender la codicia del hombre? ¿Cuántas veces hemos visto que ha destruido extensiones inmensas de terreno buscando oro, echándole mercurio, contaminando el ambiente? ¿Cuántas veces hemos visto documentales de cómo vierten a los mares la cantidad de plástico, de sustancias tóxicas, de desechos industriales? El hombre está destruyendo. Algunos teorías conspiratorias dicen que llegará un momento en que el hombre tendrá que salir de la tierra porque será inhabitable, porque el hombre se encargará de destruirla. El hombre ha alterado todo el ecosistema, aún el de los animales, por ejemplo, y el de las plantas. Por ejemplo, usted ve hoy día que puede comprar uvas, por ejemplo, o cualquier fruta que no tiene semilla. Y no tiene semilla es porque son transgénicas, porque ha sido alterada su orden genético para que las frutas que nazcan de esa planta nazcan sin semilla.
De tal manera que ellos tienen el control de la semilla y el que quiera cosechar esa fruta, por ejemplo uva, tienen que comprarle a ellos y controlar el mercado de esa u otra fruta. Cosas como esa hace el hombre. Y no solamente esa, podríamos hablar de cosas que nos llenarían de vergüenza, como la época de la esclavitud. ¿Entiendes? Cuando el hombre hizo a su congénero, al que fue hecho a su propia imagen y semejanza, lo convirtió en esclavo. Desde que la historia del hombre vino a ser desde Caín y Abel, donde fue un homicida Caín. Y así vemos como el hombre caído nunca jamás pudo reflejar ni la imagen ni la semejanza del que lo creó. Y esa es la consecuencia. Pero ¿sabe qué? Mire, tengo una buena noticia. Dios siempre tiene un plan alterno. Porque si dice bien el Señor Jesucristo que el hombre, que el diablo, el adversario, no viene sino para matar y destruir toda la obra del diablo. Aún hoy día vemos como el Congo, vemos como Sudán del Sur, Sudán del Norte, todos esos países de África Central están bajo dominio de fuerzas muy particulares, fuerzas que otros países lo alimentan con armamento de fuerza, de bélico. ¿Para qué? Para explotar a los mismos conciudadanos, sacando coltrán, sacando cobalto, sacando oro, sacando diamantes. Y las mismas grupos, tal es el hambre que tienen que los niños son usados explotados para la cosecha del cacao. Mire, claro, uno no puede quedarse ahí en esa historia y en esas circunstancias porque uno se amarga la vida. Pero los que creemos que hay un Dios de justicia y que un día Él manifestará su justicia sobre toda la tierra. Todos esos grandes países que hoy alardean de ser primer mundo y que cosecharon toda su industria en base a la explotación del hombre, algún día tendrán que dar cuenta delante de Dios. Y ojo, muchos de ellos que ya están en la presencia de Dios, ellos saben el error que han cometido, ya se dieron cuenta. Lástima que sea demasiado tarde. Ahora bien, Dios tiene un plan alternativo. ¿Cómo? Así como Dios vio un pueblo en esclavitud en Egipto, Dios también escogió entre los gentiles, entre los que no eran judíos, un pueblo a nivel mundial, el cual Él escogió. ¿Para qué? Para que no siguieran viviendo como están viviendo, sino que salieran de ese marco de esclavitud en el cual estaban sumidos. De ese pueblo quiero compartirles y hablarles porque nosotros somos parte de ese pueblo hoy día. Gloria a Dios por eso. Nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho. Mire, le voy a decir algo en un paréntesis aquí en la doctrina de la gracia. ¿Saben? Dice la palabra en Romanos 3 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dice que no hay justo ni siquiera uno. O sea, en la humanidad entera no hay uno que se pueda presentar como justo delante de Dios. O sea, que todos son dignos de muerte. O sea, todos van al fin del desfiladero a caer al abismo. Todos. Pero como Dios es rico en su misericordia, en medio de su justicia, tiene misericordia. Y en esa misericordia, antes que el mundo fuese mundo, antes que el día fuese día, ya Él había escogido una cepa, un grupo, de ese mismo grupo que estaba indigno de estar en la presencia de Dios y que eran vil y que eran dañados, ¿verdad? De ese grupo, Dios escogió unos cuantos millones para mostrar su misericordia y para mostrar su poder. Así que hoy día nosotros podemos decir, bendito sea Dios, que aun cuando nosotros no éramos dignos, Él nos escogió. Eso se llama gracia. Eso es un acto de gracia. Cuando nuestra condición no tenía mérito para poder ser aceptados delante de su presencia. Eso se llama gracia. Porque cuando merecíamos la muerte, sin embargo, Él evitó que llegásemos al umbral de la muerte y de ahí nos sacó. ¿Para qué? Para estar hoy en su presencia. ¿Sabe? Me hace recordar en este momento aquel caso del hombre que estaba a la derecha entre las tres cruces allá en el Calvario cerca de Jerusalén. Y cuando llegó al paraíso, la gente le preguntaba, mira, ¿y de dónde vienes tú?
Mira, y tú sabes las 5 solas. Y mira, ¿y qué doctrina tienes? Tú eres pentecostal, eres bautista, eres anglicano, eres... No, yo no soy nada de eso. Ah, pero tú te bautizaste. No. ¿Y tú tienes discípulos? No. Entonces, ¿por qué estás aquí? Bueno, porque el que estaba en el medio de las 3 cruces me dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se llama gracia. Esa es la maravillosa gracia de Dios. ¿Me entiendes? Nadie hubiese dado un centavo por ese que murió en la cruz por ser malhechor. Pero lo que ellos no sabían es que el que estaba al lado de él lo iba a llevar al paraíso. Y eso es bendito Dios, que la escogencia es de Dios. Mírese esto. ¿Por qué lo escogió Dios? Mire lo que dice Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Se llama Adonai. Se dice el Señor, el que ama y el que tiene la potestad de escoger a quien él quiera escoger. Por eso dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Tiene entonces el dueño de las ovejas la potestad de escoger a unas que van al matadero para sacarlas para que no la maten ese día. Claro que sí. Para eso es el dueño. Eso se llama gracia. Así que cuando nosotros tratamos de responder por qué Dios nos salvó, la única respuesta que yo he conseguido en mi vida es esto: según el puro afecto de su voluntad. Su voluntad amorosa permitió que nosotros estemos hoy predicando. Su voluntad amorosa permitió que nosotros pudiésemos ser objeto de que nuestro entendimiento fuese abierto, de que nuestras cadenas fuesen rotas, de que nuestra cautividad ya no fuese más, de que el conocimiento de Dios viniera a ser una realidad en tu vida, en nuestras vidas. Por eso es que Romanos capítulo 9, versos 9 al 12, señala algo, porque fíjense esto, el caso del ladrón era porque ya tenía una vida delictiva, ¿verdad? Y Dios mostró su misericordia para que no tuviese las consecuencias debidas a su extravío. Pero este caso, Pablo lo defiende de otra manera, del otro extremo. Vamos a leerlo para que vean. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Ok, fíjense esto, ¿no? Aquí eran unos, ¿cómo se llama? Unos bebés en el vientre de la madre. Y no tenían por qué ser juzgados, porque ¿qué habían hecho? Malo o bueno, no habían hecho, no habían nacido siquiera. Pero sabe, la potestad es del que llama, del que escoge. Y esa potestad solamente reside en Dios. Para eso, nosotros debemos estar claros. En Isaías 43:10, del 10 al 12, vamos a ver que la escogencia es de Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo sois. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo
soy Dios. ¿Sabe? Él es Dios quien es Señor y quien puede escoger. Dice, vosotros sois mis testigos. Yo os escogí a vosotros. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois mi pueblo. Que no existía, porque ¿quién existía? Era Abraham. ¿Me entiendes? Un hombre. Pero de esa simiente estéril, que era Abraham, él dijo, de ti voy a hacer una gran nación. Y ahí está entonces la promesa de Isaac y después Jacob, que leímos en el capítulo 9 de Romanos. Esa escogencia de Dios, que escogió Dios a Jacob, para que de Jacob y de esas 4 esposas que tuvo, se levantase una docena de hermanos que conformarían las 12 tribus del pueblo de Israel. Ahí vemos la historia de que la escogencia es de Dios. Dios nos escogió a nosotros hoy día para mostrar su misericordia. Óigame bien, yo sé que este tiempo lo vamos a aprovechar estudiando. Le voy a dejar esta tarea para que usted lea y medite sobre Isaías 43:10. Porque usted y yo somos testigos de qué, de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ahí está escrito. Lo acabamos de leer. 1. Lo primero que Dios ha hecho es liberarnos. Pero voy a decirlo de otra manera diferente a lo que al principio, a los 5 elementos que pusimos en el principio. 1. Para que me conozcáis, que yo soy el que los escogió a ustedes. Para que creáis, ¿verdad? Y para que creyendo podáis comprobar que yo soy Dios. O sea, hay algo aquí que es importante señalar. 1. Que toda la obra, desde la A hasta la Z, es de Dios. En cuanto a salvación se refiere, no hay intervención de nadie, solamente de Dios. Él que sabía desde antes de la fundación del mundo a quién iba a salvar. No quién lo iba a aceptar, no, a quién iba a salvar. Porque dice que la escogencia es de Él. Y para eso nosotros debemos estar claros ante ese murmullo de cosas que se vienen proliferando por los medios, hablando de que nosotros escogimos, que nosotros ayudamos a Dios en la salvación. En lo absoluto. En lo absoluto, porque Él no comparte su gloria con nadie. Esta gloria de la salvación le pertenece solamente a Él. Todo es para la gloria absoluta de Dios. Por eso, en las próximas semanas vamos a completar este pasaje y vamos a leer esto que Dios nos ha escogido para que nosotros creamos, para que nosotros sepamos que realmente es Él el quien salva y que no hay otro Dios que salve. No hay religión que salve. No hay figura de yeso, de madera, de oro, de plata, de lo que sea, de cualquier artífice, de artista que pueda salvar. El que pone su confianza en cualquier instrumento o medio que el hombre ha creado para decir estos son vuestros dioses, es un necio. Porque en el único, como dice Pedro, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga donde quiera que vaya. Amén. Amén.